Estamos con 13 grados 4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, hace mucho frío, tenés que saberlo, así que si hay que salir abrigado con todas las recomendaciones para evitar situaciones peores. Estamos en comunicación telefónica con Claudio de la Carbonara, que muy amablemente nos atiende. Lo hemos entrevistado en varias oportunidades en relación al subte de la ciudad de Buenos Aires, porque él es trabajador del subte, es uno de sus referentes, es dirigente del PTS y ayer asumió como diputado bonaerense en la legislatura de la provincia. Hola Claudio, buen día. Maximiliano Lequi te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Gracias por atendernos, Claudio. No, por favor. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es, aquellos que nos gusta la política y nos gusta charlar y reflexionar sobre situaciones del mundo, no es que me asombró porque conozco tu idea y tu pensamiento, pero sí me gustaría trasladársela al oyente, es por lo que juraste. En una parte de esa jura dijiste por la lucha de la clase obrera internacional, que es la única clase esencial, para terminar con la barbarie capitalista. ¿Podemos desarrollar un poquito ese concepto para que la gente pueda entender de dónde proviene y qué es lo que quisiste decir? Sí, cómo no. Mira, lo primero que yo quiero, digamos, que se entienda es que la banca, para nosotros, los revolucionarios, los militantes del PTS, los que integramos el Frente de Izquierda, es un puesto de lucha, es un lugar desde donde poder amplificar la voz de aquellos que en general no tienen voz o se tratan de esconder, de aquellos que luchamos todos los días por, digamos, vencer la opresión, vencer la explotación, que es el origen de todas las desigualdades, que es el origen o el objetivo del sistema capitalista. La explotación, la opresión, por la cual hay enormes desigualdades alrededor del mundo, digamos. Los trabajadores muchas veces exponiendo sus vidas, como lo planteaba también ayer en la Cámara, dejando sus vidas en los lugares de trabajo para generar enormes ganancias que se la quedan un grupo muy minoritario de la población mundial, mientras que el resto, las enormes mayorías, vivimos, digamos, peleando por alguna migaja. Entonces, para nosotros es fundamental eso, tratar de generar la conciencia de que los trabajadores somos una clase con intereses propios, diferentes a los intereses de los empresarios, de los grandes terratenientes, de las grandes multinacionales que son los capitalistas, y que por ende tenemos que organizarnos para poder terminar con el sistema que es el origen de todas esas desigualdades, que es el capitalismo. Por eso reivindicar la lucha de los trabajadores de la clase obrera internacional en función de terminar con ese sistema, con esas desigualdades, para mí es fundamental, porque es el objetivo por el que militamos cotidianamente millones de trabajadores alrededor del mundo. Perfectamente comprendido y a nivel didáctico bien explicado. Ahora, ¿cómo sería esta inserción de salir de este sistema capitalista, sobre todo en la Argentina, en Latinoamérica, te lo pregunto, e insertarnos en este nuevo sistema o en este nuevo orden que haría más igualitario el trabajo entre los que tienen mucho o en realidad el ingreso entre los que tienen mucho y los trabajadores? Mira, ahí hay una discusión que está bastante vigente, que puede dar un ejemplo de la discusión o del debate. Hace algunas semanas se planteaba desde algunos sectores del propio gobierno que se iba a llevar un proyecto de ley para, digamos, ponerle un pequeño impuesto a las grandes fortunas para obtener algunos recursos y poder dar respuesta a las necesidades de millones de trabajadores, de jubilados, de jóvenes precarios. Y a pesar de que se hicieron muchos discursos, hasta ahora no pasó nada. De hecho, hubo una sesión en el Congreso Nacional el día miércoles, y allí tanto Nicolás del Caño como Romina del Pla, que son los dos diputados del Frente de Izquierda en el Congreso, plantearon que se están votando refrendar los decretos del Poder Ejecutivo, algunas medidas que tienen que ver con darle
aún más todavía beneficios a las grandes empresas, y no se quiere votar el proyecto que presentó el Frente de Izquierda, que justamente tiene el objetivo de empezar digamos, a agravar las grandes fortunas, a los grandes terratenientes, a los grandes, digamos, imperios multinacionales, para darle respuesta a esas desigualdades o tratar de, digamos, reducir esas desigualdades que tenemos, por un lado, en los barrios, familias hacinadas en casillas de chapa, 7, 8, 10, sin agua, sin cloaca, sin gas, sin comida, sin poder salir a ganarse el mango como lo hacen habitualmente, y por otro lado, empresas como el ejemplo de Mondelez en la planta Victoria, que trabajó durante todo el periodo del aislamiento obligatorio, con los trabajadores exponiendo sus vidas, estoqueó de sobra y ahora suspende, le rebaja los sueldos a los trabajadores, y el gobierno habilita, junto con las direcciones sindicales burocráticas, estos acuerdos a través del Ministerio de Trabajo. Bueno, todas estas desigualdades nosotros las queremos resolver desde las bancas, digamos, demostrando que es una mentira lo que dicen en los discursos, y organizando en los lugares de trabajo, en los barrios, en todos los sectores donde nosotros estamos, la fuerza que tiene la clase obrera para poder imponer en la realidad lo que no va a venir de arriba, lo que no van a dar, digamos, los representantes de los partidos burgueses, que son los representantes en definitiva de los propios capitalistas, y por eso defienden los intereses de los capitalistas y no lo de los trabajadores. Lo paso en limpio, o trata de pasármelo en limpio para que la gente lo entienda. Vos me estás diciendo que tiran, digamos, el globo de ensayo, es decir, le vamos a poner un impuesto a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, pero cuando hay que tratarlo en profundidad con el proyecto que presentó el Frente de Izquierda, no lo quieren hacer porque ellos son parte del mismo sistema capitalista. Son los representantes del sistema capitalista. Algunos de ellos quizá no lo sean directamente, pero sí son los representantes, defienden esos intereses. Se vio anteriormente también cuando en algún momento el ministro de Salud, Ginés, había dicho o había esbozado la idea de centralizar el sistema de salud para hacer frente a la pandemia en mejores condiciones, o sea, centralizar el sistema privado, el público y el de obras sociales, para tener todos los recursos, digamos, las camas, todos los edificios, las clínicas, los hospitales disponibles para poder enfrentar la pandemia. Y ahí empezó el pataleo de los empresarios de la salud, de los grandes laboratorios, de las grandes droguerías, y quedó en la nada. O sea, son algunas pantallas de humo para que la sociedad en general diga, uy, qué bien, están pensando en dar alguna respuesta, pero que en definitiva nunca llega, y la única respuesta que llega muy rápido es la que le garantiza seguir con grandes ganancias a las empresas. Por eso te decía que vos ves como Roca, una de las principales fortunas de la Argentina, por no decir la principal, los primeros días del aislamiento obligatorio despidió 1.500 trabajadores de Techín, sí. Y el presidente salió a decir no vamos a permitir esto, los miserables, no sé cuántas cosas, pero a los 2 días le avalaron a través del Ministerio de Trabajo el acuerdo por los 1.500 despidos. Por dar un ejemplo, te quiero decir, hay un decreto que supuestamente está vigente, que era para prohibir los despidos, que es papel mojado, porque... Pero es interesante eso. Problema, hay millones de despidos. Claudio, es interesante esto que me estás diciendo. Vos me decís, desde los discursivos se enamoran o enamoran a la gente con lo discursivo, pero después, en la práctica, avalan lo que hacen los empresarios o los grandes grupos capitalistas. Es que si vos repasás todas las medidas que se han tomado hasta ahora, que la mayoría se han tomado por decreto, o sea que han cerrado el Congreso, han cerrado las legislaturas. Nosotros ayer tuvimos la primera sesión, después de 55 días de aislamiento obligatorio, donde se necesitaban tomar medidas concretas, reales, para darle respuesta a las necesidades de las grandes mayorías obreras y populares de la provincia. Lo mismo pasa a nivel nacional o a nivel de las provincias. Cierran las legislaturas, cierran los congresos, gobiernan por decreto, y la mayoría de esas medidas tienen que ver con seguir manteniendo
el sistema capitalista, con sus grandes desigualdades, con sus grandes víctimas que somos los trabajadores, los jubilados, los jóvenes, los sectores populares en los barrios, y, insisto, garantizarle, a pesar de que ellos dicen que hay una enorme crisis, que la hay, pero para los empresarios, para las grandes fortunas, los grandes terratenientes, los especuladores, etcétera, no hay ninguna crisis porque se le garantizan las ganancias, se le garantizan los pagos, inclusive de la deuda usuraria, a costa del hambre, a costa de la salud, a costa de la vida de millones y millones de trabajadores, insisto, en todo el país. Bueno, la última del otro lado te la hace Augusto Niesgay, que está vía Skype. Augusto, podés preguntarle a Claudio de la Carbonara. Claudio, buen día. Quería preguntarte por cuál es el estado del sur. Dos problemáticas. Primero, las que se han tomado, y después a una problemática de la que ya hemos hablado. Parece, la gente siempre pregunta lo mismo, pero realmente me parece algo que ha sido muy grave en su momento, que es el tema del asbesto en el subte. Lo último que se supo fue que en enero pasado habían ordenado hacer un relevamiento de toda la flota de red. ¿Cómo está esa situación? Empiezo por lo último. No es que fue una situación muy grave. La situación, lamentablemente, sigue siendo mucho más grave que antes, porque en el medio de la crisis por el coronavirus, este problema que nosotros estábamos encarando y seguimos encarando con mucha urgencia, desde el gobierno de la ciudad y desde la empresa, lo han dejado en un segundo plano, utilizando justamente la excusa de la pandemia para no hacer lo que tienen que hacer con respecto a esa cuestión. Inclusive, te decía que empeoró la situación porque ya se ha confirmado que tenemos compañeros en el sector de tráfico, en el sector donde yo trabajo, que no tenemos contacto, digamos, no manipulamos ningún tipo de pieza con asbesto, que era lo que decían principalmente desde la empresa y del gobierno, que solamente podían estar expuestos aquellos que en los talleres manipulaban las piezas y no el resto. Bueno, nosotros no manipulamos, solo manejamos los trenes, y ya tenemos compañeros que tienen sus pulmones afectados por el asbesto, o sea que la situación se agrava cotidianamente porque no es solo los trabajadores, sino también los usuarios, los que están expuestos junto con nosotros a la posibilidad de enfermarse y morirse por un cáncer por el contacto con el asbesto, y además en el medio de la pandemia tener una afección por asbesto o estar en exposición al asbesto potencia los efectos de un posible contagio por COVID-19. Así que la situación es gravísima, seguimos exigiendo respuestas, seguimos organizándonos para tratar de ser los propios trabajadores los que sacamos de circulación los elementos que sabemos que están confirmados que tienen asbesto, pero en definitiva, si no hay una decisión del gobierno y de la propia empresa de hacer lo que tienen que hacer, va a ser muy difícil que esto se pueda resolver como corresponde. Y después la situación en general del subte y de todo el transporte es muy, muy, muy complicada, porque a nivel mundial los propios especialistas plantean que el transporte es uno de los lugares donde más contagios hay, donde hay más intercambio de virus, y lamentablemente estamos trabajando en el marco de una desidia que es histórica en las empresas de transporte, sin contar muchas veces con los elementos de seguridad sanitaria que corresponden, sin tener en algunos lugares ni siquiera jabón o agua en los baños. Entonces, en ese marco, y en el marco de que hay una necesidad muy importante de muchos sectores de trabajadores informales que tienen que salir, porque si no salen a trabajar se mueren de hambre ellos y sus familias, el transporte, tal como está, digamos, pensado desde los gobiernos y desde las empresas, va a terminar siendo un foco de contagio muy importante si no se cambia esto. Por eso estamos insistiendo tanto nosotros, no solo con las cuestiones de seguridad sanitaria, de desinfección, de fumigación, porque también está el dengue, digo, está medio oculto, pero también tenemos muchos casos de dengue, sino que haya una solución de fondo para aquellas familias que su único sustento son las changas, es el trabajo día a día, exigiendo con leyes a nivel nacional y a nivel provincial también un salario de emergencia que sea como mínimo de 30.000 pesos para todos aquellos
que necesitan darle de comer a sus hijos, que necesitan pagar los alquileres y que desde parte del gobierno no tienen respuesta. A esos 10.000 pesos que se entregaron a una parte de aquellos que lo solicitaron nada más, te imaginarás que no tienen ningún impacto en una economía familiar en el marco de esta crisis. Así que vemos con mucha preocupación lo que te decía antes, que la mayoría, por no decir todas las medidas que se han tomado, no tienen el objetivo de darle respuesta a las necesidades de las enormes mayorías, sino más bien garantizar los negocios, las ganancias de una pequeña minoría que son los que siempre se benefician, más allá de que haya crisis o no. Claudio, como siempre, te agradezco mucho por la atención en la mañana de hoy a Radio Sónica y bueno, mucho éxito en el trabajo que tenés que encarar en la Cámara de Diputados Provincial. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos para ustedes también. Un abrazo muy grande. Claudio de la Carbonara acaba de asumir como diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, valga la redundancia, la legislatura de la provincia, representando al PTS, al Frente de Izquierda y de los Trabajadores.